Hola, bienvenidos una vez más a Tiempo de Tertulia, un espacio de multidifusión para España e Iberoamérica. Todos conocemos a los grandes actores y directores de cine, esa gran fábrica de sueños, pero hay un nutrido grupo de profesionales que no lucen tanto, pero que son imprescindibles para hacer posible la magia del cine. Hoy nos introduciremos entre las bambalinas del séptimo arte de la mano de los siguientes invitados. Don Javier Dotú. Él es actor y director de doblaje, escritor y periodista. Ha hecho voces habituales, por ejemplo, Alan Alda, Kevin Spacey y Al Pacino. Es autor de, por ejemplo, El actor de doblaje o del último libro, que tiene un título bastante largo, pero que podemos resumir en términos y anécdotas teatrales. Exacto, Bienvenido. es un libro de términos y anécdotas teatrales que, puesto que soy actor de doblaje, soy actor. Y entonces, a lo largo de la experiencia como actor de teatro, pues he ido recopilando tanto los términos que muchos de ellos ya no se emplean, como puede ser concha, que ya ha desaparecido de lo que es el teatro, o las mismas candilejas, o las arlequinas, en fin, una serie de cosas. He recogido todos estos términos y además he recogido pues también anécdotas que han sucedido en torno a lo que son las representaciones teatrales. Tendremos tiempo de hablar de eso, señor Dotú. Con nosotros también está doña Conchi López. Ella es actriz de doblaje, ha doblado entre otras a Neve Campbell, Salma Hayek y Nicole Kidman. Bienvenida, Conchi. Hola, muchas gracias. Doña Ana María Jiménez Tejada. Ella es diseñadora de moda, es directora de vestuario, es licenciada en patronaje industrial, escalado y conservación preventiva del traje escénico. Bienvenida. Hola, Ana. gracias. Don Pablo Alonso. Él es director artístico, decorador y director de arte. Trabaja actualmente en diferentes spots y ha trabajado como director de arte en la película El sueño de Ibiza. Bienvenido, Pablo. Hola, muy buenas. Don Cuco Usín de la Carrera. Él es actor, especialista, doble de acción, está especializado en atropellos, caídas de altura, fuego, deportes de riesgo. En todo caso, bienvenido, Cuco. Muy buenas. Y también está con nosotros doña Marina de Mendialdúa. Ella es actriz, especialista doble de acción, es paracaidista, socorrista, monitora de esquí, de vela, motociclismo y automovilismo, submarinista y espeleóloga, entre otras cosas. Bienvenida, Marina. Muy buenas. Bien, como he dicho, vamos a hablar de esa otra parte del cine que no se conoce tanto, pero que da tanto trabajo a tanta gente, a veces, pues, de una manera que, como vamos a ver ahora, por ejemplo, vamos a preguntarle a Javier Dotú, el mundo del doblaje. Quisiera primero un inciso, ¿se dobla solamente en Europa, en España? ¿Hay más sitios que se doblan las películas? ¿Y cómo está el doblaje actualmente en España? Bueno, vamos a empezar, como siempre, por lo último que has preguntado. Yo creo que, ¿cómo está actualmente? Nos lo contestará Conchi, que es la que está más al pie del cañón en estos momentos. El doblaje, hoy por hoy, sí, se está doblando prácticamente en toda Europa debido a la televisión. O sea, yo he hecho castings en donde he coincidido con italianos, franceses, alemanes y españoles. Era yo el que estaba. La televisión pues ha llevado la dificultad de la letrita muy pequeña en los subtítulos y entonces ha empezado a promoverse una industria que ya existía pero que se ha desarrollado mucho más en el resto de Europa. De todas formas, los grandes pioneros han sido Italia y posteriormente España. O sea, han sido los dos grandes focos de doblaje de Europa. Ahora ya está empezando incluso a doblarse en Portugal, sobre todo los que son dibujos animados, etcétera, etcétera. Pues claro, hay una cosa que es muy curiosa. O sea, el dibujo animado, o sea, primero venía de Sudamérica, con lo cual se estaba deformando un poquito la educación lingüística de los más pequeños, ¿no? Entonces, ese doblaje se ha tenido que trabajar y hacer, y lo mismo han pensado pues tanto en Francia como en Italia como en Portugal. Entonces Disney me consta que tiene ya estudios en Portugal para ser una especie de punta de lanza para empezar a doblar películas. Yo respecto al doblaje quería decir una cosa que creo que es muy importante y que posiblemente no se conozca demasiado. El doblaje tiene dos aspectos fundamentales. Uno es el doblaje como acercamiento de un producto extranjero a
el espectador, es decir, que lo hace más accesible y asequible, es decir, lo que es el doblaje comercial, por así decirlo, y luego el doblaje como oficio del cine. No tenemos que olvidar que películas como La Mula Francis o otras cosas de ese tipo, o los mismos dibujos animados, se han podido ver gracias al doblaje, porque La Mula Francis no hablaba, entre otras cosas. No, pero pero es que no solamente es esto, sino que se han hecho vidas de folclóricos y folclóricas, de boxeadores, de futbolistas, que no tenían el don de la palabra, sino simplemente tenían el gran carisma y su gran imagen, y entonces a estos señores se les ha tenido que doblar. Pero no solamente sucede esto, sino que en el momento actual estamos en un momento en que Europa ya no tiene fronteras, y entonces un realizador, un director español, está utilizando a actores y actrices belgas, ingleses, franceses, alemanes, y que lógicamente para exhibir esta película en España necesita a un profesional que incorpore su voz y que pueda permitir que la película sea auténticamente española y llegue a todos los españoles. Entonces, en este aspecto, el doblaje deja de ser un elemento maldito, sino que es, pues como puede ser el diseñador, o el maquillador, o el iluminador, o el mismo realizador. Es decir, un complemento, forma parte de uno de los oficios del cine. Entonces yo creo que son dos aspectos del doblaje que, si te parece, los consideramos... El tema brevemente, luego ya entraremos más en materia. Me gustaría preguntarle a Pablo Alonso, en fin, ¿qué es un director artístico? Pues todos los que no estamos muy metidos en este mundillo, pues... Pues mira, un director artístico es, creo yo, que es la persona que le da un mundo material y espiritual al actor, al personaje, y que lo apoya a ello, ¿no? A rodearlo, a envolverlo en un mundo, en una atmósfera que es un poco la interpretación del director de arte junto con la del director de la película. Él imagina un mundo, el director de arte otro, y la unión de esos dos mundos es donde se tiene que mover el personaje. Entonces, ese diálogo entre el director de arte y el realizador o el director de la película tiene que ser muy abierto para que ese mundo sea muy grande y darle la libertad al personaje. Entra, por ejemplo, a decir, iluminamos así, buscamos esta atmósfera, ponemos este... ¿Cuál es? En cuanto a iluminación, el director de arte tiene poco que hablar, a no ser que la luz, el foco de luz en cuestión esté en la imagen y sea absolutamente necesario. Normalmente es al revés, el director de fotografía pide puntos en los que él tiene que justificar una luz. Entonces el director de arte se pone en servicio del director de foto para justificarle ese haz de luz que entra, esa ventana que está abierta o lo que sea. Uh-huh. Y dentro de este complejo, este mundo, está también pues el figurinismo, o en fin, tiene varios nombres. ¿Cómo funciona esto, María? ¿Hacéis los trajes, pues, los buscáis? Sí, bueno, se hacen, se diseñan o se piden en cesión a firmas porque a veces no da tiempo a hacerlo o es absurdo porque es un gasto que no merece la pena, entonces te lo dejan a cambio de publicidad. Y bueno, es un trabajo también muy en equipo, aunque parece que los de vestuario vamos un poco así separados, ¿no? Pero por ejemplo con los directores de arte, sí, tenemos que hablar continuamente cuando se está preparando para ver lo de la atmósfera que quieren, el estilo que van a querer, y luego tú ya con las pautas que te dan o con las que te da el director de la película, pues ya haces lo que tú... Hombre, siempre te gusta tener libertad. A mí me gusta que me den mucha mano, o sea, que me dejen a mi aire y luego hacer yo mi interpretación, pero siempre teniendo en cuenta lo que te han dicho, el guión, hay que crear un personaje siempre, y eso es muy bonito, la verdad. También tenéis que hablar de vez en cuando con mujeres como de acción, como Marina, sí, que creo que sí, da problemas, ¿no?, ser mujer de acción. Bueno, pues por el vestuario. Tema del vestuario, pero hombre, para nosotros lo más importante es vestuario y peluquería, es lo que a nosotros más nos ayuda y es la única gente que nos tiene que dar vestuario y peluquería, porque cuando somos dobles lo que marca es la ropa y entonces nosotros lo agradecemos. Hombre, di por qué mata la ropa. La ropa mata, pues porque, bueno, en el caso de las mujeres especialistas, pues siempre el director le gusta un traje muy ceñido, aunque ella quiera poner o proteger a la especialista, pues resulta que no, que vas con un traje ceñidísimo y te pegas unos golpetazos y claro, no puedes llevar ni nada de protección, a lo contrario que el hombre.
Que el hombre que ya que lo has mentado, está Cuco sin de la carrera aquí, el hombre de acción, ese es un trabajo arriesgado realmente, ¿no? Sí, bueno, al final las cosas más arriesgadas siempre te pasan en las cosas más tontas, ¿no? Vas a preparar una acción, yo que sé, una caída de un cuarto piso, un atropello, entonces es algo que ya sabes que lo vas a hacer dentro de unos días, es algo que lo has visualizado, lo tienes pensado, y a lo mejor te llaman otro día, de un día para otro, para hacer una tonterita, y es donde te dan los 3 puntos en la cabeza o te rompes un brazo por una tonterita, pero... ¿Has tenido percances en tu carrera? Pues sí, algún puntillo en la cabeza. Nada más últimamente 3 puntos en la cabeza con un bol de caramelo y poco más. Un dedo aplastado con un volquete que me pilló una palanca, sí. Un esguince cervical. Bien, para acabar esta primera ronda le damos la palabra a Conchi López, viene ya, es actriz de doblaje. Ya apuntó Javier tú algo. ¿Cómo está el doblaje ahora, hoy, aquí, en España? Pues el doblaje está pachucho, como poco. Y está pachucho por... Vamos a ver, yo separaría 2 cosas. El doblaje está bien en cuanto a profesionales. Hay grandes profesionales en España, en Madrid concretamente, que es donde yo trabajo. Hay grandes profesionales, hay gente con mucha capacidad para hacer cosas muy buenas. Y además con ganas para hacer cosas muy buenas. La industria es otro cantar, la industria está un poquito peor. Supongo que como todo, quiero decir, hay una crisis general, no en España, ¿no?, en el mundo. Y nosotros sentimos directamente esa crisis, ¿no? Todo nuestro producto es americano casi al 100%, 90%, en un 80 y tantos %. Todo lo que allí repercute lo notamos aquí. Y cada vez se trabaja más deprisa, cada vez la industrialización nos hace producir más rápido, y todo esto hace que el trabajo se resienta, ¿no? Es un trabajo muy milimétrico, es un trabajo muy minucioso y necesita su tiempo. El tiempo cada vez es menor, ¿no? Tú tienes que producir cada vez más deprisa. Y bueno, pues te adaptas a ello, a la velocidad que se trabaja ahora. Antes de empezar el programa hablábamos con Javier de las anécdotas de hace mucho tiempo, y es que no tiene nada que ver ni la velocidad ni las características de los medios técnicos. Te vas adaptando a la rapidez que te exigen y te vas adaptando, y efectivamente los profesionales de hoy en día trabajamos muy deprisa y en unas condiciones bastante buenas, ¿no?, de calidad, me refiero, a pesar de las prisas. Pero no nos gusta demasiado, porque eso acaba repercutiendo en la calidad indudablemente. Mira, recuerdo que es una tertulia abierta, que podéis entrar a hablar cuando queráis, pero bueno, que Javier Dotú nos explique cómo era antes, cuál ha sido un poco el cambio, y luego ya entrar directamente. Pues mira, el cambio es, por ejemplo, que cuando empezó el doblaje, bueno, si queréis hacemos un poquito de historia de lo que es el doblaje. O sea, el doblaje es hijo del cine, entonces el cine llega a un momento en que es cine mudo. El cine mudo es el gran fenómeno de aquella época, empieza en el año 1895, entonces irrumpe en el siglo XX de una forma total. Entonces en el año 1927 concretamente aparece el sonoro, entonces es una maravilla, el cantor de jazz, una serie de producciones, y entonces se dan cuenta los americanos, que es de donde fluye toda la industria, se dan cuenta de que las películas musicales se venden maravillosamente bien, pero que las películas habladas han bajado mucho el porcentaje, porque ni en Sudamérica, ni en Asia, ni en África, ni en Europa se conoce el idioma inglés como para ver las películas habladas en inglés. Entonces se encuentran con que lo que ha sido un avance a ellos les representa industrialmente un retroceso. Y entonces, bueno, empiezan a inventar cosas para captar ese mercado, ¿no? Lo primero que hacen es las dobles versiones, que es una cosa que no conoce apenas la gente, que es que a partir de ese año 1927-28 empiezan a producirse películas habladas tanto en Hollywood como en Joinville, pero contratando también a actores españoles, a actores alemanes, a actores rumanos, y entonces aprovechando el mismo decorado y aprovechando los planos generales, entonces se cambia a los actores que hacen la secuencia originalmente y entran los españoles y dicen sus diálogos en español, y luego los alemanes y luego los franceses, y entonces así de esta forma se hicieron películas en dobles versiones que se llamaron. Hasta un número de 96 películas existen de dobles versiones. Pero claro, el marketing ya funcionaba. Entonces la gente quería ver a Leslie Howard y quería ver a Rodolfo Valentino, no quería ver a Pepe Fernández o Antonio Gutiérrez. No, es verdad, es auténticamente. Y entonces pues pensaron que lo mejor era intentar separar la banda de imagen de la banda de sonido. Entonces se pusieron a trabajar, y un señor que se llamaba Hopkins y otro señor que se llamaba Carol Jacobs inventaron la separación de las bandas.
Y entonces, bueno, los dos únicos problemas que tenían es que esta banda de sonido respecto a la de imagen fuese sincrónica y que al mismo tiempo, una vez, puesto que la grabación ya existía, o sea, ya el señor Bell y el señor Edison ya habían inventado el gramófono y todas estas cosas, pero que tuviese la capacidad de que lo oyese un gran auditorio, es decir, los altavoces que no estaban suficientemente perfeccionados. Bueno, todo esto se perfeccionó, se inventó y empezaron a doblarse películas. Entonces el proceso de doblaje de películas en España fue muy curioso, porque en el año 1931, y eso lo digo porque el invento no ha sido franquista, sino que es anterior a la época de Franco. Bueno, en el año 1931 aparecen unos señores aquí en Madrid, y entonces ponen un anuncio en el periódico pidiendo a actores que por favor, si querían labrarse un brillantísimo porvenir, porque había una nueva profesión que estaba en ciernes y tal. Bueno, se presentaron una serie de gente al Palace, hicieron una selección, alquilaron una sala de cinematógrafo, contrataron al señor Buñuel, don Luis Buñuel, para que dirigiera los ensayos de lo que iba a ser el primer doblaje, y entonces ensayaron una película. Cuando la película estuvo convenientemente ensayada, entonces fletaron un avión, fueron a París y en los estudios de Joinville doblaron esta película. Y esa película se estrenó en España. La película se llama... Bueno, esa es la primera película que se dobla al español, que sucede en París, pero con actores españoles. Poquito a poco, pues, se va creando un elenco de actores, mitad en España, mitad en Francia, hasta el año 34, en donde ya empieza a haber estudios en España, y entonces estos actores de doblaje ya vienen para España, y bueno, se organizan, digamos, básicamente la Metro en Barcelona y los estudios de Hugo Donarelli, Fono España, en Madrid. Y entonces, para ver esa diferencia, ya que hemos contado un poquito la introducción de lo que es el doblaje en España, entonces, para que se vea, había una sesión de ensayo y al día siguiente una sesión de grabación. Es decir, a los actores que iban a doblar las películas ensayaban un determinado número de takes. El take es una fracción de la película, o sea, la película se subdivide en fracciones que se llaman takes, y entonces ensayaban hasta la saciedad, o sea, con tonos, viendo las pausas, el carraspeo, la tosecita aquí, etcétera, etcétera, y entonces se llevaban todo ese ensayo a su casa, juntamente con el papel, lo perfeccionaban, lo asimilaban, y al día siguiente iban y lo grababan. Hay que tener en cuenta que esto se grababa sobre material fotográfico, con lo cual si se equivocaba alguien al grabar, ese material tenía que desecharse, porque es como si se hubiese velado, ¿no? Y entonces, bueno, este es el proceso. O sea que fíjate, de hacer... O sea que antes se hacía una previa... Sí, claro. Entonces las películas pues duraban en todo el proceso pues entre 20 y 25 días. Claro, luego llega la televisión, por ejemplo, en Galicia, en Cataluña, en tal, ahí... Sí. Entran además más profesionales, ¿no?, al mundo claro, este. Lógicamente. Bueno, o sea, estamos hablando de un periodo que lo que es el fotográfico llega hasta el año 56. En el año 56 ya con el magnético, o sea, ya existe la posibilidad de la repetición, es decir, sin que se malgaste material, porque se puede regrabar sobre ese mismo magnético, y entonces ya se suprime esta jornada de ensayos, y entonces ya se ensaya directamente, se graba, si hay un error se vuelve a grabar y no pasa nada, con lo cual se dinamiza un poco lo que es la película. Claro, antaño no había más que proyección en cines, en locales de cine. La película era en formato 35 y bueno, y entonces había un limitado número de trabajo y por lo tanto un limitado número de trabajadores. A medida que llegan las televisiones y empiezan a consumir, por así decirlo, más películas susceptibles de ser dobladas, pues lógicamente aumenta el trabajo y aumenta el número de trabajadores, ¿no? Lo malo es cuando suceden estas fluctuaciones, baja el trabajo y entonces el número de trabajadores sigue siendo el mismo, pero no hay trabajo para tanto número de trabajadores, ¿no? Este es el problema de reconversión. Sí. Los especialistas y dobles de acción con los avances tecnológicos, pues efectos digitales y todo eso, ¿os afecta a vuestro trabajo o siguen siendo fundamentales en esta industria? Yo creo que afectan más a efectos especiales que a los especialistas, ¿no? Porque los movimientos de una persona no es fácil, aunque vamos, sí están haciendo pupita
sin ir más lejos, Mortadelo y Filemón está prácticamente firmada con todo efectos digitales. Sí, sí, nosotros éramos dobles de manos o cosas que eran tales atropellos que eran inverosímil que ningún especialista lo pudiera hacer. O sea, porque son muy exagerados. Muy ¿no? exagerados, ¿no? La gente pegada en la pared, ¿no? Cuando, pues eso, cuando la cama se pliega, que está Mortadelo tocándose con los pies, nada, pues nosotros somos los dobles de pies, o en esa película éramos simples dobles de pies, dobles de manos. ¿Cuál es la película de efectos especiales así de la historia que más, donde más se fije un profesional de esto? Yo creo que cada uno tiene personalmente sus ítems, sus ídolos. ¿Los tuyos cuáles son? Yo, Jackie Chan, por ejemplo, es bastante bueno para esas cosas físicamente, que es lo que me gusta hacer a mí. Trabajos físicos, ¿no? En vez de coches y vehículos, pues es un tío que es bastante potente. O sea, Jackie Chan. El hijo de Bruce Lee se murió en un... Sí, en El Cuervo. En El Cuervo, por un error. Bueno, se barajan muchas suposiciones, ¿no? Estaban haciendo como una ruleta rusa y bueno, pues era una arma, decían que estaba vacía, pero bueno, se baraja de que alguien puso una bala de verdad. Nunca se ha quedado muy claro eso, ¿no? Pero vamos. También que le había producido un infarto, un detonador de claro, vosotros realmente corréis riesgos, ¿no? Hombre, ¿están muy controlados o no hace mucho hubo un especialista que calculó mal tirándose del viaducto? Bueno, no fue culpa del especialista, sino fue culpa de la gente que preparó el viaducto y creo que no se hizo ni un solo ensayo, por lo que tengo entendido. El especialista, claro que corre riesgos, ¿no? Lo que pasa que nosotros intentamos limitarlos al máximo. Es obvio que siempre hay un riesgo, si no... Claro, es que a la hora de abaratar costes dentro de un doblaje, pues te sale un doblaje peor, o dentro de un tema de figurinismo, pero claro, en vuestro campo, ¿no? De todas formas, yo creo que ha bajado un poco, ¿no? la demanda del especialista. Aquella época dorada de Almería, de las películas del oeste y de todo eso, que bueno, yo me acuerdo de la época de Chinchilla y compañía, que era una época en donde, bueno, se contrataban y estaban años enteros metidos, porque claro, cuando no era del oeste, era de romanos y de cosas de ese tipo, ¿no? Y eran grandes producciones en donde hacía falta mucha gente. Hay una anécdota del Coloso de Rodas, de especialistas, que me parece absolutamente maravillosa, que tenía que tirarse en la bocana del puerto de San Vicente de la Barquera un especialista. Entonces, claro, construyeron un pie de cartón piedra y entonces quedaba muy alto y había un acantilado y entonces él iba y decía, no, hoy no conviene porque el mar viene de levante y no tal y cual. Bueno, pues se aplaza y mañana, tal cual. Al día siguiente, no, es que hoy el viento viene, tal, no sé qué, hasta que uno le dijo, bueno, tú lo que pasa es que tienes miedo, hombre, tú no te tiras, no sé qué. Y esta conversación del tienes miedo, etcétera, etcétera, se producía a las 3 de la mañana en un bar. Y entonces fue el tío a las 3 de la mañana y se tiró. Pero claro, no había ni cámaras, ni había rodaje, ni había nada, ¿no? Y entonces ya al día siguiente no le quedó más narices que tirarse, ¿no? Pero que en principio el hombre buscaba, pues decía, no, es que viene el viento de aquí, viene el viento de allí, que al final... Es que eso es complicado, porque es una cosa que te gusta, que vas a hacer un atropello, pero hay días que te levantas, que has discutido con alguien o... Que no quieres que te atropelle, ¿no? Te tienes que poner ahí delante, dejarte atropellar o dejarte... Afecta mucho el estado del ánimo al especialista para controlar bien la acción, ¿no? Tienes que tener la mente muy clara. Una pregunta en general a la tertulia. La tan traída y llevada crisis del cine español, ¿la notáis en propias carnes muchísimo, o no? ¿En qué medida la notáis cada uno? En que hay menos trabajo y además yo no hablo solo por mí misma, es que conozco a más gente que trabaja en esto, sobre todo de producción, por ejemplo, que hay muchísima gente metida en producción y me lo dicen. O sea, que es que se nota un montón, pero todo el mundo. Y luego todo el mundo dice, y yo pienso también que es verdad, que ahora no se hacen películas españolas buenas. Hace unos años hubo un boom que sí, que había un cine muy bueno aquí, pero ahora ha bajado. Es que vas al cine a ver una película española y no ves lo que veías antes. Y eso que yo siempre lo he defendido a capa y espada, ¿eh? Sobre todo desde que me metí, claro, y yo he hecho un montón de cortos, que me encanta hacer cortos, he hecho cortos buenísimos, y veo que se hacen más cortos buenos que largos. O sea, no hay un cine, vamos... Lo que pasa es que no hay cine, o sea, quiero decirte que este año pasado se han producido películas, 65 películas, es como un círculo, de las cuales de estas 65 películas, me parece que hay 40 o no sé qué, que solamente se han hecho 12 copias.
Sí. Es decir, son películas que se ruedan exclusivamente para conseguir la subvención o lo que sea, y luego no se explota. Es decir, que van a ahorrar gasto, y luego en realidad, o sea, ha habido 30 o 40 películas que se han hecho. Claro, con 30 o 40 películas, cuando en otras épocas se han hecho 100 y pico, pues claro, ha habido una disminución enorme. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que el productor, me imagino que solamente va a lo seguro. Entonces dice, ¿quién es el protagonista? Fulano, mengano, pegano. Ah, entonces sí. ¿Quién es? No, es que somos... Uy. Entonces, claro, se tienen que buscar otros caminos de financiación muy difíciles, porque además tampoco... Entonces, claro, los caminos de financiación, ¿cuáles son? Procurar, pues, involucrar a televisiones que digan, bueno, pues ponemos a cargo de luego la producción y todo eso, pero claro, eso no alcanza a todo. Y luego, pues, la gente se busca la vida yendo a decir, pues lo vamos a rodar en Asturias, a ver si la Consejería de Cultura del Principado nos da 30 millones. Y claro... Hay que ir un poquito trampeando. Imagino que los profesionales... Es que hay que pensar que aquí estamos unos representantes de lo que es la parte de atrás del cine, pero estamos la cuarta parte de la mitad de la mitad de la mitad. Sí, o sea, poner en marcha una película, independientemente de los actores, es decir, de lo que se ve, pues tiene una media de 80-90 profesionales. Sí. 80-90 profesionales. ¿Necesarios todos ellos? Necesarios todos ellos, claro. Es que hay gente, yo que ni hablo con ellos, que llega al final del rodaje y ni los conozco. Somos tantísimos, vamos, a mí por lo menos me ha pasado. Hay mucha gente detrás, y la gente en general cuando va al cine se piensa que la película la hace el director y el actor, bueno, y el cámara cuando... y ya está. Cuando se le ocurre pensar que hay alguien... Sí, y somos muchos detrás y todos somos igual de importantes. Sí, eso hasta el meritorio, de verdad, todo el mundo. Yo pienso que es como un eslabón de una cadena, y si uno de los eslabones falla, es muy importante. Todo el equipo técnico tiene su punto de importancia. Lo que pasa es que además miraréis vosotros las películas con otra perspectiva, ¿no? La perspectiva del que está por dentro, de que notáis muchos fallos últimamente, notáis esa falta de... Se nota una falta de calidad. Pero se nota mucho... En mi trabajo sí se nota mucho. Falta de calidad en cuanto a medios, no en cuanto a ideas, o no estoy hablando del lado creativo, sino en cuanto a medios. Se ve que las películas tienen una imagen que no está del todo conseguida, y yo presupongo que es por una falta de medios, por una falta de dinero o por una falta de tiempo. Muchas veces no es solo dinero, muchas veces está el dinero que se presupuesta, pero en vez de rodar la película en 8 semanas, que era lo que estaba planificado, se rueda en 4. También. Entonces la velocidad, en definitiva, quita calidad. Es que a veces te piden porque hay que salir del paso. Sí, estamos un poco hablando de lo mismo, ¿eh? O sea, porque en doblaje está pasando lo mismo. Es que te piden imposibles. A mí me han ofrecido cosas que no las he podido hacer porque yo no quiero hacer chapuzas. Claro. Yo no puedo hacer en 4 días y prefiero decir que no. Me quedo más tranquila. Claro, no, eso nos ha pasado y el dinero, mucho, eso también. Que te dan un presupuesto para hacer una acción y es que ni los materiales ni las personas que van a entrar. Entonces, al final, lo que hablabas antes de la crisis, ¿no? Nosotros no curramos siempre las películas, ¿no? En las películas siempre hay cámaras, realizadores, figuración. Y nosotros, en las pocas películas que entramos, pues con estos problemas que hay de financiaciones, pues evidentemente lo primero que recortan, especialistas, efectos especiales, todo lo que es así un poco... Todo lo que se considera un poco más superfluo. Que en un coche van 4 especialistas, bueno, pues que vaya un especialista y 3 de figuración, y entonces al final va metida a tijeras. Metes a los pobres figurantes. Es que nos produce pues una carcajada, ¿no? Pero realmente es triste porque hay mucha gente es que nos lo estamos tomando a risa, pero es un tema serio. Y realmente estamos en un líneas momento generales, difícil. En los cines cortan, o sea, meten la ventanilla y no, pero si tú te quedases un día a ver todo el reparto, te darías cuenta de que hay muchas personas que intervienen en las películas, pero es que incluso un simple conductor, que es el que traslada, es decir, normalmente los actores que intervienen en un rodaje no se les permite ir en su coche. Y no vaya a ser. Porque claro, hay unas normas de seguridad, porque si de repente un actor, pues nada, simplemente se rompe y se tiene que parar el rodaje 40 días porque tiene una fractura, pues se ha fastidiado la película, y es una pérdida. Entonces, por motivos de seguridad, todo el mundo va en coches o en autocares o lo que sea. Ahí tiene que haber un señor a disposición de eso, con un coche o 2 o 3 o 10. Eso, nadie piensa que eso puede existir, pero es que de repente hay que aprovechar la luz. Y entonces está rodando en campo de Criptana, en medio del campo. A la hora de comer tendrá que ir alguien para darte un catering, para darte un bocata o lo que sea. Eso también forma parte del rodaje.
Previamente tendrás que decir, bueno, ¿y esto cómo lo hacemos? Pues hombre, esto como tiene que ser, hay una localización, hay gente que tiene que ir a localizar. Luego hay una especie de decir, bueno, si estamos rodando en tal sitio, habrá que habilitar algún sitio en donde se duerma. Esta persona, que es el que busca estos sitios, esta especie de ayudante del ayudante de producción, que es el localizador, antes se llamaba, en tiempos de Felipe II, Felipe III, el aposentador. Existía el aposentador real, que cuando iba el señor a entrevistarse con alguien, pues iba adelante buscando aposento para todos los que iban. Pues esto sucede lo mismo, hace falta un aposentador cinematográfico. Y como eso, muchísimas cosas. Hablemos ya de lo que es más visible. O sea, porque la persona que diseña o hace un figurín, luego necesita de alguien que realice estos trajes. Y luego no solamente eso, sino que además esté en el rodaje por si hay un desgarro, por si hay no sé qué. Es decir, no solamente el figurinista, sino un amanuense que cosa aquello, si ha pasado algo, ¿no? Y claro, cada día de rodaje es una inversión muy fuerte. Claro. Y si hay que proteger. Y si eso estamos hablando de que es una secuencia en la que intervienen 3, bueno, pero si de repente intervienen 84... Sí, yo he tenido de estar de 80 con una sola modista no puedes solucionar eso. O te lo tomas así con calma o te da algo. Entonces todo esto hay que pensarlo. Nosotros somos un poco sustituidos, ¿no? Si a uno se rompe, inmediatamente cogen otro especialista y no pasa nada. Porque es curioso ver en uno de los especialistas que tenéis la página web, por ejemplo, donde sale Marina, talla de cuello, tiro, sisa, no sé qué, muñeca, tal. ¿Por qué? Explícanos un poco por qué es eso. Hombre, nosotros lo hacemos eso porque yo pienso que favorece a vestuario y luego que es que vete a prueba de vestuario, que oye, que vuelve a ir. Entonces, para eso yo tengo, pues eso, hasta el cuello, el contorno de la cabeza. Tú pones en la foto y sabes perfectamente todo, tiro, talla... El pie, yo creo que es bueno para ellos y también para nosotros. Pero tú, aún así, o sea, cuando, por ejemplo, te han hecho un traje que decías tú que ibas incómoda, o sea, aun con tus medidas, ¿te ha molestado la ropa? Pues es que eso es lo que me extraña. Yo en la protesta, es que hay que protestar porque en la comunidad respeto mucho a Paco, que era el de vestuario, y su compañera Sonia. Pues como, claro, yo buscaba a una doble, entonces tenía físicamente una persona en el equipo que sí, pero las piernas de Carmen Maura eran muy finitas, entonces, esta era una anécdota muy graciosa, ¿no? Me hicieron una botarga para tener la anchura de Carmen Maura, pero mis piernas valían, ¿no? Entonces yo solo podía ir al servicio por la mañana, a primera hora de rodaje, a mediodía y por la tarde, porque es que la botarga estaba cosida a la falda estaba cosida con la camisetita aquí, entonces era como todo un bloque que tenías que hacer o sea, son anécdotas como muy graciosas, ¿no? Hasta que al final, casi ya el último día de rodaje, recuerdo que a Paco se le ocurrió, porque claro, llevaba la chaquetilla rosa, ¿y por qué no rompemos la camiseta? Pero bueno, yo te estaba hablando de que quedaban 2 días de rodaje, y digo, chicos, eso podría haber ocurrido un poquito antes, ¿no? Luego se improvisa bastante, ¿no?, los rodajes, o va todo muy planificado, o depende también del... Yo creo que la improvisación es mínima, ¿eh? Mínima. Pues a mí se me ha tocado. Hay que... Sí, improvisas, pero improvisas pero por caprichos de los directores que de repente dicen, quiero esto. Bueno, yo creo que eso es un error. Yo creo que eso tiene que estar planificado. Yo considero que hay tiempo suficiente y que los profesionales tienen que estar para eso, para juntarse todos e ir con todo muy planificado. Esto no quita de que cuando llegues al rodaje algo ha pasado, siempre pasa algo, todos los días, más grande o más pequeño, entonces tienes que salir con armas que son un poco conocimiento táctico del cine, digamos, porque es un poco ser MacGyver, es decir, tengo esto y tengo que hacer eso, pues apilo todo esto y más o menos me vale, y salir del paso en 1 minuto has tardado mucho. Pero yo creo que esto no son improvisaciones, esto son solucionar las cosas porque estás en un sitio, porque tienes un tiempo y pero que no son improvisaciones. O sea, la improvisación a veces sucede en la interpretación, es decir, que un actor de repente, oye, ¿te parece que diga esto? O a lo mejor esto que queda más gracioso, o esto que queda más, y el director puede decir sí o puede decir no. Pero en líneas generales, lo que decía Pablo es cierto, o sea, tiene que ir todo muy planificado y muy bien planificado. Sí, eso en teoría sí, pero luego cuando llegas, a mí me ha pasado, pero que quiero decirte las ideas que entonces no son improvisaciones, sino que son soluciones a aquello que no estaba. Hombre, yo recuerdo porque hice una película y entonces la rodamos en Zagreb.
Y entonces todo lo que habíamos ensayado en Madrid no tenía nada que ver con el sitio donde fuimos a grabar. Entonces, quiero decir, bueno, entonces, si yo pasaba por aquí, no, ahora tienes que pasar por este otro lado. Bueno, entonces no puedo decir la frase, porque entonces no me pilla la luz, claro. Entonces automáticamente tienes que adecuar un poquito aquello que habías preparado previamente con lo que te encuentras, ¿no? Porque si se rueda en un decorado es mucho más fácil, pero si se rueda en decorados naturales y se ha ensayado en otro sitio, cuando llegas al chalet o llegas al castillo, pues a lo mejor no tiene nada que ver aquello, ¿no? Estoy yo pensando que el dinero que no se gasta en el cine actualmente en España sí se gasta en la publicidad, ¿no? Es decir, un anuncio publicitario a lo mejor tiene de presupuesto que va a tener una emisión de 20 segundos, a lo mejor tiene de presupuesto, pues yo qué sé, 100 millones más que una película de hora y media. ¿Esto es así o es una impresión mía? Hombre, es así. Digamos, no, pero si dijeses, si yo hago un spot que dura 60 segundos o dura... Hay campañas que valen más que películas. Sí. Por ejemplo, Navidad. Bueno, pero tú estás pensando también en medios. Si estás pensando no, digo en lo la que producción cuesta, del la propio producción spot. del spot no hay, es una cosa rarísima, una cosa de una distribución mundial, ¿no? O sea, cuando se hizo el lanzamiento de un Renault que se fueron a África con Morricone y poniendo la música y con Sergio Leone haciendo el rodaje, bueno, sí, pero esto fue una campaña mundial, ¿no? Entonces, claro, se rodó tanto casi como una película. Proporcionalmente, sí, un spot es muchísimo más caro que una película, porque claro, si tú estás rodando para sacar 1, 2 o 3 minutos como máximo de imagen y cuesta 10 millones de pesetas, vamos a poner por caso, claro, una película que dura 90 o 100 minutos tendría que ser 5.000 millones de pesetas o 6.000 millones de pesetas, y no es eso. O sea que proporcionalmente sí, pero vamos, tiene que ser, pues eso, una cosa absolutamente fuera de lugar, solo como producción, ¿eh? Ahora, lo que sí es cierto es que, puesto que hay una relación causa-efecto muy directa, entonces hay interés en gastarse más dinero, porque se sabe que el resultado va a ser inmediato. Yo creo que Pablo tiene otra opinión. Yo creo que no, yo creo que la inmensa mayoría de creo que dentro de los spots hay como niveles. Hay un nivel A, que son las grandes marcas deportivas, coches y tabaco, y posiblemente los medios informativos. Esto está a nivel de cualquier producción española de cine, de cualquiera. En cuanto a gastos de campaña, una campaña son 3 o 4 spots, o 5, o los que sean. Cada uno de esos spots son por lo menos 2 películas españolas, de bajo presupuesto, de un director Nobel. Entonces, ¿qué pasa? Que el director Nobel se gasta 10 y produce 11 con suerte. Una publicidad se gasta 30 y produce 300.000. Y ahí es donde realmente se pone el dinero. Yo podría poner un pequeño ejemplo, si no te importa. La primera película que hicieron La Cuadrilla fue una película que costó 74 millones de pesetas y hizo una taquilla enorme. Yo he hecho el anuncio de Puleva de Ver en Rueda y es que el presupuesto fue inmenso. Yo no sé a cuánto puede ascender el presupuesto del anuncio. Yo soy Belén en Rueda. Ya que lo he pensado yo también, digo, ¿quién será la que se tira? ¿Qué cosa tirarse así? Bueno, vamos a introducir un elemento aquí en el debate. Yo quería preguntarle a Cuco Usín de la Carrera, puesto que vuestro trabajo es un trabajo, imagino, sometido a gran tensión, ¿no? Donde tenéis, pues eso, actos violentos, en fin, atropellos, tal, peleas, no sé qué. ¿El ambiente entre los compañeros es un buen ambiente o a veces tenéis roces? ¿Cómo va eso? Hombre, yo la verdad que estoy aguantando bastante porque lo que no sé cómo Marina me trae aquí después de unos cuantos problemas que hemos tenido. Pero es que, o sea, yo pienso que esto no procede ni en esta tertulia. Que no procede que me traigas aquí, ¿sabes? Y vamos, es que no entiendo, ¿sabes? No, es que estoy por irme, ¿sabes? Porque es que estoy harta no, es que no te tienes por qué ir, estamos aquí... No, me tienes hartito, ¿sabes? Que lo sepas. A mí además no me... ¿Qué hace? ¿Pero qué hace, Dios mío? ¡Llama a una ambulancia, por favor! ¿Pero qué? Es el mal ambiente que puede suceder en estas ocasiones. ¿Pero estás loca, Marina? No, es que no sé, no puede ser. Que ya está loca, pero no está muerto. Está muerto. Por favor, que venga alguien, por favor, que vayamos a ver qué le pasa a Poder.
Muy bien, señores, esto, levántate, Coco. ¿Cómo te pasa? Ok, hombre. Nos hemos salido un poco de las marcas. Bueno, hemos tenido aquí esta pequeña... Esto que yo tenía temor que me pasara a mí de caer para atrás. Esto es el cine, ¿no? Un poco engañar, ¿no? No, vosotros ni os habéis inmutado. Porque no, yo me lo estaba creyendo yo, a la que movida, digo, me parece tómbola esto. Qué fuerte. Cuando ha dicho me voy, digo, como tómbola. Qué bueno. Bueno, vamos a seguir con la tertulia. Quería preguntarle a Ana María, películas como Juana la Loca o películas estas de época, ¿es el sueño de una figurinista? Sí, es el sueño, pero más que la película o el vestuario a veces es un director, porque yo mi sueño es Almodóvar, es mi meta trabajar con Pedro Almodóvar, es como un reto, o con Amenábar también. ¿Y por qué con Almodóvar o Amenábar? ¿Por qué? Pues porque me gusta mucho cómo cuenta las cosas. Me han hablado, o sea, me han dicho que es muy exigente, o sea, me han dicho de todo en plan para meterte miedo, ¿sabes? Que tela, que trabajar con él es muy duro, pero no me importa, o sea, lo veo como un reto. Me parece que tiene una manera muy especial de contar todo y me apetece, a mí me apetecería trabajar con él. Y además tiene éxito. Y encima tiene éxito, es que es una persona que todo el que se arrima a él luego... Sí, crece, es verdad, le ayuda, o sea, no en plan interés, porque yo soy fan de él, yo ya como fan de Almodóvar, más que nada por eso. ¿Vosotros pensáis que se habla mucho también, así ya para hablar un poco del cine en general, ¿no? El tema de que en Francia es el único país europeo que apoya realmente a su cine. ¿Creéis que en Francia se hace buen cine? Pues como aquí, o que se distribuye mejor, o que se apoya más. Vamos a ver, o sea, el cine tiene que ser plural. Entonces, es como todo. O sea, tiene que haber... Hay un estudio de mercado y se hace cine de todo tipo, pero lo que pasa es que la posibilidad es que tengas el apoyo político, gubernamental, empresarial, popular, etcétera, etcétera, para poder hacer todo este cine. Es decir, todo señor que quiere contar una historia es válido. Lo que pasa es que lo que no puede ser es que tengas que limitarte a contar solo 28 historias. Lo ideal es contar 150 historias. Y entonces, claro, entre 150 historias, pues a lo mejor hay cosas muy malas y hay cosas muy buenas. Claro. Pero siempre hay más posibilidades de que haya cosas. Sí, pero allí ¿dónde sale el dinero? ¿En Francia? Pues hay una mayor protección y poquito a poco, pues ese chauvinismo tan cacareado, ha llegado un momento en que la gente aprecia mucho el cine. A mí me pasó una cosa muy curiosa. Y que si tienen industria. Claro. Sí, claro. A mí me pasó una cosa muy curiosa que me hizo reflexionar muy profundamente. Fui a París a rodar, a doblar con Matilda May y con Vigas Luna unas secuencias de su película La teta y la luna, que habían rodado ellos. Matilda estaba muy embarazada, no podía trasladarse a Madrid y entonces fuimos nosotros a París. Bueno, fuimos a París, doblamos con Matilda sus secuencias y al final del doblaje pues nos invitaron a comer. Y fuimos a un bistró, tal, y estando allí comiendo apareció Charles Trenet. Charles Trenet pues murió al año siguiente, o sea, pues era un anciano, un anciano pulquérrimo, pero una cosa muy ridícula además, porque iba con el pelito teñido de rubio. El cariño con que esta persona fue recibida en el momento en que entró en este sitio, la gente se levantaba, la gente le saludaba, porque era una gloria nacional, que estaba caduco, que estaba haciendo el ridículo y tal, pero era una gloria nacional y se respiraba el cariño. Y yo pensaba, mi amiga María Antonia, Sarita Montiel, cuando entra en los sitios, la gente se da codazos y dice, qué gorda está. Entonces, claro, quiero decir que todo forma parte de todo. Entonces, en Francia, pues a sus artistas les consideran, les aprecian, les quieren y van a ver sus películas. Bueno, pero aquí también, Yo he estado joroba en un rodaje con Julieta Serrano y ahí llegaba ella, porque a mí me parece una estrella esa mujer, y eso se respiraba, como dices tú. Pero sería en un rodaje, no en una aparición esporádica. O sea, ¿sabes lo que quiero decir? Aquí tenemos un poquito esta manilla, ¿sabes? O sea, el tío que está arriba no nos gusta mucho. Es que también aquí la gente, es que no sé qué palabra decir, yo no quiero ofender, pero se ríe, entre comillas, de ciertas estrellas que se han metido en
Pero eso es ahora, yo te estoy hablando de hace muchos años. Que si salgo en la presa del corazón, que si no, pero eso de la revista del corazón entonces, es una especie de absurda moda. Claro, esos van a lo que sea y son la risa. No, yo te estoy hablando de hace muchos años. Yo, por ejemplo, aquí el único caso que he visto que ha resurgido, que fue con Santiago Segura, es Tony Blanc, que sí, la gente le tiene cariño. Sí, hombre, claro. Y sí respira, ¿no? Pero hay pocos casos, yo sí estoy de acuerdo contigo, ¿no? Un poquito sí. Yo creo que depende de lo que hayas vivido, porque yo he vivido esos rodajes y en sitios donde he trabajado, pues que sí, que llegaba alguien que era una estrella y sí que se notaba. A lo mejor, oye, tú has dado la casualidad que... Bueno, o sea, quiero decir que históricamente el cómico en España ha sido siempre cómico, esconde las gallinas. O sea, quiero decirte que no ha tenido una consideración. En Inglaterra los hacen ser. Aquí lo máximo que se ha dado es a alguna folclórica, respetabilísima, el lazo de Isabel la Católica. Vamos a pensar en eso. O sea, siempre el actor en España ha sido un elemento marginal. Ten en cuenta que desde las cantigas de Alfonso X el Sabio no se entierraba en sagrado a los cómicos, precisamente porque como se estaban representando los milagros de Nuestra Señora y los misterios de Elche, y entonces los cómicos entraban y hacían sus pantomimas, entonces se les excomulgó y no se les podía enterrar en sagrado. Y esto históricamente, pues puede, o sea, esto va mirando. Hombre, yo es que te hablo de mi experiencia y yo llevo 4 años en esto nada más. Entonces yo de antes, no sé, pero hombre, ahora yo te digo lo que he vivido ahora. En ningún momento he pensado que fueses de la época de Alfonso X el Sabio. Bueno, nunca se sabe. Yo os estoy observando y veo que sois gente que trabajáis en el cine todos, pero que sin embargo sois bastante variopintos, o sea, diferentes unos a otros, ¿no? Sí. El mundillo del cine entre vosotros... ¿Hay un hilo conductor del amor al cine que recorre o algo? ¿O realmente entre los diferentes sectores y tal, pues hacéis camarillas? ¿O cómo están las relaciones un poco entre...? Yo bien, yo con todo el mundo. Yo como no estoy menos en ese mundillo, lo que pasa es que hay una cosa que está muy clara, que es que la persona que no tenga amor a este trabajo no puede estar en este trabajo. Porque por dinero no está, ¿no? Claro, es que es una cosa esporádica, es una cosa que encima o te pegan un tiro o no te dejan dar las puntadas que quieres o no te dejan poner el decorado que necesitas. O te hacen ir más... sectario, ¿no? Porque siempre que es un poco sectario. Sí, no bueno, muy sectario, sí, ¿no? Porque luego hay buen rollo en los rodajes. Exacto. Pero siempre ves a la gente de figuración, especialistas, claro. luces... Bueno, la figuración, los sobres, es que... Porque es un poco como la vida misma. A pobrecillos, ¿cómo se les trata, eh? Yo no hay sé. elementos separados. Hay que romper una lanza. Sí, yo procuro tratarlos como a cualquiera, como al más famoso, aunque suene un poco, no, pero es la verdad. Pero es que a veces da pena cómo los gritan, cómo los hablan, bueno, es que eso es una vergüenza. Y luego también hay una cosa, nosotros como, por ejemplo, cuando somos personas que nuestro lema es no dar ideas, el dar una idea implica otro departamento, y ese departamento, pues igual no le viene bien, entonces cada uno, pues intentamos hacer lo nuestro. Si hay que dar una idea, siempre iría directamente al departamento, ¿no? Porque cada departamento lleva su cosas en concreto, ¿no? Y puedo afectar, por ejemplo, al señor de decorados porque quiero que me haga una ventana. Entonces, dando ideas que yo sé que, por ejemplo, a mí me gustaría más, pero puede implicar a vestuario, decorado, luz. Entonces, bueno, y luego, claro, cuando la metes la pata, vamos, inmediatamente es que tú no, o sea, es que es como... Bueno, sí, lo de pasar balones, bueno, eso está a la orden del día, pero en cine, televisión... Lo de pasa la bola es... No, es que fue él, digo, pero sí, yo... Bueno, no hay nadie que asuma una responsabilidad y decía, no, la culpa la tengo. Lo que hay que tener en cuenta que hay 3 mundos clarísimamente diferenciados dentro del cine. Está el mundo de la producción, el mundo artístico y el mundo técnico. O sea, y estos 3 elementos tienen que convivir. Yo no sé si está tan separado, ¿eh? Ahí no estoy de acuerdo. No digo que estén separados, digo que son 3 mundos totalmente distintos. O sea, lo que es producción, lo que es el equipo técnico y lo que es el equipo artístico. Entonces, oye, que pueden llevarse estupendamente, que pueden estar fantásticamente, etcétera, etcétera, pero no deja de ser 3 mundos distintos. El de producción es el que está mirando el dinero. Y ¿cuántas veces ha pasado que de repente en una tercera toma, en una cosa, el jefe de producción ha ido y dice, oye, que llevamos 3 positivadas, ¿está? Sí. Y el director hace ¡ah! Y salir por los cerros de V y decir, como si son 17, vamos, porque el tío de producción está pensando siempre en el van dinero. más aparte, solo piensan en esto. Bueno, solo piensan en esto porque a mí siempre me dicen presupuesto, es lo suyo, ¿no? Claro. Siempre, a ti no sé, pero a mí me dicen y de repente estás metido en una situación y oyes una voz que dices, ¡me has tirado un 5 kilos, no se puede rodar! Coño, oiga, pero haga usted el favor. No, oiga, yo voy a lo mío, que es lo técnico, y no se puede rodar porque ha bajado la luz o lo que sea. ¿Me explico? Es decir, que son 3 mundos
que tienen que concatenarse. No quiere decir que estén separados, pero que son tres mundos distintos. El mundo de la producción, el mundo artístico, en donde estás tú, en donde está... Yo creo que el mundo es uno, que es la película. Dentro hay como tribus que se van moviendo de un lado para el otro. Exacto. Pero que a mí un productor me diga, no tengo dinero para este decorado, yo ya sé que me lo va a decir. Por eso yo le voy a pedir 3 decorados, no uno. Para llegar a uno. Tú tienes que ir. Porque él sabe que le tengo que pedir 3. Si yo le pido uno, me da medio. Sí. Porque es su trabajo. El mío es exagerar. El de ellos dos es ponerlo muy negro para que luego salga muy bien, para que todo el mundo esté muy atento. No solo por decir, bueno, que así quedó como un rey. Simplemente porque se están jugando el pellejo ellos dos. Entonces, el resto del equipo, hasta el de figuración que se está comiendo el bocadillo, se tiene que ir a comer el bocadillo afuera. Porque ahí, en ese momento, este señor se va a caer de un caballo o esta chica la va a arrastrar un tren. Entonces, cuidado, que el hecho de estar tan atento a esas cosas, cada uno tiene que exagerar en lo suyo. Y es el diálogo entre los departamentos, exagerado. Para llegar luego al término real, pero que siempre es más bajo que el que debería ser. Pero que no dejan de ser tres departamentos en donde tú tienes que plantear tu estrategia para conectarte con el otro departamento y conseguir lo que tú quieres. Es un juego de estrategia, la verdad. Es como una estrategia. Pero uno defiende un poco su planteamiento. En cualquier caso, dependerá de la producción. Si esto funciona, que a veces funcionará perfectamente, la producción crecerá. Me refiero al trabajo final, será muchísimo mejor. Y supongo que habrá producciones en que no habrá manera y se notará en la calidad final. Mundo, yo creo, ¿no? Que hay películas que vas y hay un buen rollo entre todo el mundo, se conecta la gente, y hay otras que vas allí y bueno... Claro, pero eso me refiero que eso indudablemente al final en la calidad del producto se tiene que notar, ¿no? El trabajo humano... Esto me imagino que sucede en todos los oficios, ¿no? Ahora hay equipos de fútbol que de repente cambian solamente al presidente y ya funcionan más y funcionan menos, ¿no? O sea, que decirte, pero esto está en función del buen rollo. O sea, que de repente se ha cambiado el buen rollo y ya está. O sea, de repente en este plató hay un directivo que lleva mal rollo y automáticamente, pues, las mismas personas que estamos aquí no funcionamos igual. Sí, es que eso se transmite. Y esto es así. Hombre, o sea, crear una atmósfera positiva. Claro. ¿No? Sí. Una atmósfera positiva. Quería preguntarle a Conchi López, porque la miro así y así la veo y de repente me recuerda a Salma Hayek, así de vez en cuando. Quería preguntarte, cuando doblas a un personaje, te metes en él, ¿llegas a conocerlo un poquito más? ¿Lo estudias mucho? ¿Cómo es ese trabajo? Pues es curioso y para mí personalmente es bonito, porque cuando tú trabajas, como decía antes, es un trabajo muy milimétrico, es un trabajo de mucha observación, tienes los 5 sentidos puestos en la pantalla, ¿no? En la boca, principalmente en los rasgos de la cara, ¿no? Tú tienes que sincronizar los movimientos de la boca, pero sus ojos te están hablando, ¿no? Todo el movimiento de la cara de la actriz, en este caso, te está hablando, ¿no? Entonces, es curioso cómo a veces tienes la imagen delante y no ves más que esa cara, ¿no? Y alguien dice, mira, por detrás ha pasado no sé qué, fijaros en el tío que pasa por detrás. Y tú no has visto al tío para nada y llevas a lo mejor unos minutos dándole vueltas a la misma secuencia, ¿no? Y acabas conociendo las características de la persona que estás doblando, ¿no? Cuando haces una serie, por ejemplo, de X capítulos, según vas avanzando, la doblas con más facilidad, ya sabes dónde va a respirar, cómo va a decir, incluso antes de oírle decir una frase, ya sabes cómo la va a decir, ¿no? Ya conoces esa actriz que estás doblando. Los dejes, que abre la boca, y hay actrices que abren la boca antes de hablar, hay actrices que no avisan nada, que ¡pum!, abren y empiezan a hablar, ¿no? Eso acabas conociéndolo. Y ya no por la película, por la actriz. Efectivamente te encuentras con la misma actriz en otra producción diferente y a las 2 o 3 secuencias ya le has cogido el aire porque conoces las características de esa actriz, ¿no? Por mucho que un actor cambie de papel, haga cosas absolutamente diferentes, todos a nivel personal tenemos una serie de ejes, de tics, de formas de decir y de movernos que tú acabas identificándolo porque trabajas intensamente cerca de esa persona, ¿no? Y encuentras otra película con la misma actriz y dices, claro, ahí está, esos gestos, esas cositas que son de esta persona, ¿no? Y claro que acabas conociéndolo. ¿Quién es la actriz que has doblado que más te guste doblarla? Uy, eso es muy difícil. Eso es muy difícil. O el trabajo del cual estés más orgullosa, ¿no? Por haberlo bordado. Pues hombre, siempre son producciones que se hacen con mucho más tiempo. Yo, por ejemplo, el último que he hecho así más importante, más gratificante a nivel personal ha sido Los Otros. Pues porque es una producción que de repente viene
con mucha importancia, por decirlo de alguna forma, te dejan tu tiempo, de repente la industria se para, ¿no? Toda la prisa que yo digo que siempre se tiene, que se trabaja muy deprisa, que pin, 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 aquí dice, aquí no hay prisa, aquí calidad sobre todo. Y tú dices, fenomenal, vale, vamos a intentarlo al 100%, ¿no? Todo el equipo está por la misma labor de lo mejor posible y se crea un ambiente muy gratificante, que te deja trabajar muy a gusto, que te deja hacer lo más que puedes. Cuando ¿no? se va a doblar a Nicole Kidman en Los Otros, por ejemplo, ¿Amenábar anda por ahí o es un trabajo completamente...? Pues esto depende. En este caso Amenábar andaba por ahí. Sí, sí. Además él fue muy respetuoso, es una persona absolutamente maravillosa. Nunca había estado cerca de un doblaje ni mínimamente y él, bueno, pues entendió que son diferentes un campo del otro, ¿no? Que no entendía nada, pero que era su película y que a él le gustaría estar en ello, ¿no? Por supuesto, era su película, ¿no? Y a todos nos gratificó que estuviera, ¿no? Primero porque todo lo que él daba por bueno iba a estar bien seguro, porque era él quien dirigía todo, y segundo porque era su película. Y estaba ahí, pero hay otras producciones en que no, en que de repente hay un director de doblaje, pero no está el director original de la película, depende, ¿no? En este caso... Director de doblaje como tú, ¿tu personaje preferido de los cuales hayas hecho? Hombre, no sé, tal vez el que haya tenido más repercusión ha sido Amadeus, ¿no? O sea, porque combinar la risa con la forma de hablar, o sea... Amadeus. Mozart, sí. ¿Lo hiciste tú? Sí. Pero bueno, luego ha habido cosas muy majas, muy bien. O sea, yo tengo la suerte de parecer más joven de lo que en realidad soy y llevo muchos años metido en el mundo de la actuación y del doblaje. Y, por ejemplo, pues, fue muy gratificante, muy majo, pues doblar la serie de García Lorca. El actor era Nicholas Grace, un actor inglés, que yo tuve la suerte de conocerle y además trabajar un poco conjuntamente porque no se había terminado todavía el rodaje cuando ya se estaba preparando el doblaje, con Juan Antonio Bardem, que en paz descanse. E incluso hay una anécdota muy divertida porque en el punto honor de Nicholas quiso recitar los poemas en español. Y entonces, pues claro, en vez de favorecer, pues dificultó. Porque claro, decir a las 5 de la tarde, eran las 5 en punto de la tarde. No por decirlo así, sino por el ritmo de hablar, ¿no? Claro, porque Entonces tuvimos que, con Guillermo Maldonado, que era el montador de la serie, tuvimos que inventarnos un montaje distinto y entonces yo recitar los poemas que él había recitado en español, recitarlos yo y eso utilizarlo como playback para luego hacer el montaje en relación a cómo había yo recitado el poema, porque si no nunca hubiera tenido la calidad, la musicalidad. Y es que tenía una preguntilla, cuando dobláis, ¿cambiáis la voz o es una duda que he tenido siempre con...? No. Hombre, vamos a ver, si haces un dibujito, una abejita, una florecita, pues obviamente ves la imagen y dices, esto es una florecita, pues voy a poner una voz de florecita, ¿no? Intentas o la techera de La Bella y la Bestia, ¿no? Claro, pero cuando es un personaje que se adapta más o menos a tus características de edad y de voz y tal, sí. Para eso el director de doblaje ya ha decidido que tú eres la más adecuada, ¿no? Pues supuestamente, no, lo que pasa es que estás interpretando. Hay mucha gente que dice, es que os ponéis en el atril, que es donde ponemos el guión para trabajar, y es que os cambia tal, es que estamos interpretando. Es que yo en Los Otros no soy una madre con las frustraciones que tiene Grace, que es el personaje de Los Otros, sí, no estoy sola en una casa tal, no me pasan esas cosas, entonces estoy interpretando y al interpretar modulo mi voz, primero, de acuerdo con las frases y el momento de la película y después porque estoy intentando pegar mi voz a una imagen que no es la mía, ¿no? A una señora como esta que es espectacular, que tiene unas características absolutamente diferentes a las mías y que yo tengo que intentar pegarme para que tú como espectador creas que es su voz. Entonces, claro, habrá muchos momentos en que hay gente que me conoce la voz y me dice, pues es Conchi, ¿no? Pero hay otra mucha gente que no, porque claro, es que no estoy siendo Conchi, es que estoy siendo ni siquiera Nicole, estoy siendo Grace, un personaje con unas características en unas circunstancias determinadas. Entonces la voz en principio no, que la modulas, la adaptas. Sí, la adaptas a la situación. Claro. Hubo una película que fue muy criticada por el tema del doblaje, que fue El Resplandor. Sí. ¿Qué opináis? Me las entera. ¿Qué opináis de O sea, me las tema entera porque además, fíjate,
Qué pena, Primitivo, el jefe de producción de Elías Querejeta ha muerto hace muy poquito y es un poco la persona que llevaba todo este tema. Para doblar a Jack Nicholson hicieron una serie de pruebas, entonces las mandaron a Kubrick y Kubrick las rechazó porque decía que era una voz excesivamente grave, que eran las personas que doblaban habitualmente a Nicholson, que siguen doblándole, Rogelio Hernández, que es el que le dobla actualmente. Y entonces decía, ¿no?, que quería una voz más fresca, una voz menos... con menos años, ¿no? Entonces hicimos otra serie de personas pruebas y me escogieron a mí para doblar a Jack Nicholson. Bueno, pues ya estábamos, ya hablamos de dinero, de todo, en fin, con Primitivo, porque la película la dirigió Saura, dirigió el doblaje. El doblaje. Muy bien pagado, por cierto. Y entonces, bueno, pues ya hablamos de dinero, en fin, de cuando empezamos, tal, no sé qué, y de repente llega un señor y dice, mira, es que ¿sabes qué pasa? Que es que resulta que en Francia la ha doblado Trintignant y en Italia Giancarlo Giannini, y entonces quieren que aquí le doble un primer actor. En aquel entonces estaba de primer actor en el Teatro Español haciendo Macbeth Joaquín Hinojosa, llamaron a Joaquín Hinojosa no había hecho nunca doblaje, Carlos Saura no había dirigido nunca doblaje, y entonces al mezclar estas dos cosas, más el añadido de Verónica Forqué, que hacía la chica, que tampoco había hecho alguna cosita, pero vamos, apenas doblaje, entonces claro, es una falta de respeto a una profesión que realmente existe. Es como si yo pretendo tirarme de un quinto piso sin ser especialista, es decir, ni sé colocar las cajas de cartón, ni sé cómo tengo que caer, y lo más fácil es que aquello resulte una desgracia tremenda. Pues esto es lo que pasó. O sea, que se tiraron desde un quinto piso sin ser especialistas. Y resultó una desgracia absolutamente tremenda. Y realmente cuando pero no por falta ni de calidad de Carlos Saura, ni de calidad de Joaquín, ni de calidad de Verónica, que la han demostrado. Pero lo que pasa es que les faltaba la técnica para adecuarla a aquello. Claro. Es decir, el actor se tiene, pero luego se tiene que tener la técnica para hacer teatro, para hacer televisión, para hacer doblaje o para hacer cine. Que no es lo mismo, se metieron en camisas de 11 varas. Pues Quería eso preguntar... ocurre en vestuario también, ¿eh? O sea, yo me he encontrado con gente que se supone que eran sastras y no sabían ni coger un dedal ni una aguja. O sea, yo me he quedado pero con la boca abierta, ¿eh? Y gente que dice, yo soy estilista y no saben ni de moda, ni de estilismo, ni nada de nada. Es que es increíble. Y claro, ¿qué pasa? Que o lo hacen muy mal o el trabajo se lo saca a otra persona. Sí, que eso también es muy injusto y también pasa bastante. Pero en este caso no se lo podía sacar a otra persona. Claro, ahí es que no había más, pero en el mío siempre hay alguien, alguna tonta. Estamos casi finalizando, quería haceros una última pregunta. Por ejemplo, Alex de la Iglesia hace El Día de la Bestia, queda muy contento con todo el equipo, luego hace otra película. ¿Coge a la misma gente o cada nueva producción...? Yo sí, porque yo llevo trabajando con Alex de la Iglesia desde Muertos de Risa en La Comunidad y 800 balas. A Alex de la Iglesia, para mí, me encanta. Tenemos una compenetración muy buena y es una persona muy leal al equipo. Vamos, de hecho, si ves La Comunidad, tanto Carmen Maura como Telele, Pepe Sancho Gracia, perdón, y ves 800 balas, es muy leal, tiene su equipo técnico y siempre, vamos, yo siempre que he estado con él en las últimas 3 películas que ha realizado. Yo a Alex le he llevado prácticamente todas las películas, o sea, desde Acción Mutante, que fue la primera así gorda, que la produjo además Almodóvar. La produjo Almodóvar, Acción Mutante, luego hicimos El Día de la Bestia y luego siempre que ha necesitado doblar algo, pues siempre me da un toque, oye, vente, échame una mano, tal y cual. O sea, como director. Bueno, Alex sí, pero en general los directores... Yo creo que si han quedado contentos y satisfechos, a menos que sean mercenarios, es decir, que sean unos señores que le contrata, porque a veces contratan a un director y lo contrata una productora, y la productora tiene ya un equipo hecho de elementos técnicos o de elemento artístico, ¿no? Pues yo creo que no, ¿eh? Pero en general... A lo mejor en lo vuestro sí. Pero, a mí en vestuario, a mí me ha felicitado hasta el último mono, qué bonito, qué precioso, qué tal, pero luego ya no vuelves a saber nada de nadie. Sí, bueno, eso es algo que yo creo que todos los de aquí, o sea, teníamos que protestar y decir, por favor, que haya un poco de estabilidad laboral, porque trabajar en el cine ahora mismo
Eso es, yo qué sé, es que es un riesgo de verdad. Sí. O sea, es que no sabes qué va a pasar mañana y dices, acabó esta película y qué. Entonces la gente tira a la televisión. Por eso he dicho antes que o tenías un amor profundo o si no, entraña un riesgo. Sí. O sea, quiero decir, eres especialista solo por el mero hecho de trabajar en el cine. Sí, y luego ya... yo es la gran ha quedado claro, nos hemos quedado sin tiempo, ha quedado claro que es vocacional, ¿no? Lo vuestro, aunque bien. También lo mío, puedo deciroslo. Sí. El mundo del periodismo tampoco es lo que era. Ha sido muy entretenido dar este paseo por las bambalinas, esa otra, la parte de atrás de las cámaras. En mi diccionario de términos y anécdotas teatrales, aclaro que bambalinas es palabra que viene de bambolearse, de moverse, porque son las tiras que están colgadas en lo alto del escenario. O sea, pasearse entre bambalinas... Es imposible. Hombre, no, se puede ser Mosca, Spiderman, Superman, etcétera, etcétera. Pero en general es un término que se utiliza mucho, y perdóname que porque se utiliza mucho, porque en teatro se dice o entre cajas o entre bastidores. Y en cine, entre bastidores. Y en cine, pues... Detrás de la cámara. Detrás de la cámara. Fuera de plano. Pues como estaba titulado el programa, Detrás de las cámaras, los que hacen posible la magia del cine han estado aquí. Muchas gracias por haber acudido a la cita de Tiempo de Tertulia. Gracias a vosotros. Un placer estar con vosotros. Hoy, paseando detrás de las cámaras que no entre bambalinas, hemos contado con los siguientes invitados. Don Javier Dotú, doña Conchi López, doña Ana María Jiménez Tejada, don Pablo Alonso, don Justo Usín de la Carrera y doña Marina de Mendialdúa. Será hasta la próxima semana en este mismo canal y hora para disfrutar junto a ustedes de una nueva y siempre interesante tertulia tratando temas que creemos son de su interés con nuevos invitados que realmente saben de lo que hablan. Gracias por su atención y compañía y hasta entonces.